En Sabes tengo un par de ofertas para enseñar a niños. De hecho, enseñé patinaje durante bastante tiempo. El nombre de Tonya Harding ha pesado mucho sobre sus hombros durante años, algo con lo que pocos atletas profesionales tienen que lidiar. Incluso las personas que nunca vieron patinaje artístico recuerdan el escándalo, los rumores y los constantes titulares que parecen seguirla donde quiera que vaya. La historia se ha repetido tantas veces que lo que realmente sucedió amenaza con perderse en la guarida. Pero ahora, a los 54 años, la propia Tonya, finalmente, se ha decidido a contarlo todo. Lo que dice no solo recuerda un momento que asombró al mundo, nos hace ver esa noche y a ella de nuevo. Vida temprana y carrera. Tonya Maxine Harding nació el 12 de noviembre de 1970 en Portland, Oregón. Creció con sus padres, Leavona Golden y Albert Harding, quienes lucharon por salir adelante mientras la criaban. El padre de Tonya tuvo varios trabajos, administrando complejos de apartamentos, conduciendo camiones e incluso siendo dueño de una tienda de cebo y aparejos, pero su mala salud con frecuencia le impedía tener un empleo constante. Su madre, Leavona, era camarera y cosía a mano los trajes de patinaje artístico de Tonya porque no podían comprar unos caros. El dinero nunca fue abundante, pero la pasión de Tonya por el patinaje era evidente desde una edad temprana. Comenzó a patinar cuando tenía solo 3 años con la ayuda de la entrenadora Diane Rollinson. La primera infancia de Tonya no fue sencilla. Más tarde testificó que su madre la maltrataba física y emocionalmente con frecuencia. Leavona una vez confesó haber golpeado a Tonya en una pista de patinaje sobre ruedas, aunque otros han sostenido que la forma en que se presentó su vida en la película Yo, Tonya, hizo las cosas más dramáticas. En cualquier caso, la vida en casa para Tonya fue difícil, y pronto el patinaje se convirtió en su refugio. Además de patinar, también aprendió a hacer mecánica automotriz con su padre, cazaba e incluso participaba en carreras de aceleración. En 1987, a los 16 años, sus padres se divorciaron. Poco después abandonó la escuela secundaria para patinar a tiempo completo, pero luego obtuvo su GED en 1988. Pasó la década de 1980 escalando los peldaños de la competencia, quedando sexta en el Campeonato de Estados Unidos de 1986, quinta en 1987 y 1988, y luego tercera en 1989. En octubre de ese año, ganó Skate America, haciendo que otros se dieran cuenta de que era una seria amenaza. Su mayor avance se produjo en 1991. En el Campeonato de Estados Unidos, Tonya aterrizó un triple axel, un salto tan difícil que ninguna mujer estadounidense lo había aterrizado antes en la competencia. No solo aterrizó uno, sino que logró 7 saltos triples en su programa y obtuvo algunas de las calificaciones técnicas más altas jamás vistas en el evento. El mismo año, en el Campeonato Mundial, repitió el triple axel, quedando en segundo lugar detrás de Christy Yamaguchi y delante de Nancy Carrion. Tonya hizo historia una vez más en Skate America, en septiembre de 1991, como la primera mujer en hacer un doble axel en un programa corto, la primera en hacer 2 dobles en una competencia y la primera en hacer un doble en combinación. Pero después de ese año fenomenal, nunca más pudo hacer el salto con éxito en la competencia. Su carrera comenzó a declinar, aunque continuó esforzándose. Terminó tercera en el Campeonato de Estados Unidos de 1992 con una lesión en el tobillo
y luego compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de ese año, terminando cuarta. Sus temporadas posteriores no fueron tan buenas, pero para entonces, Tonya Harding ya había entrado en los libros de historia del patinaje artístico como una de las atletas más revolucionarias sobre el hielo. Traición familiar y tragedia. Mientras la carrera de Tonya Harding como patinadora se desarrollaba, su vida fuera del hielo se vio empañada por los dolorosos recuerdos de tortura que dejaron cicatrices emocionales. Uno de esos capítulos más oscuros fue proporcionado por su propia familia. En su biografía autorizada a las cintas de Tonya, Tonya reveló cómo fue torturada por su medio hermano Chris Davidson. Descubrió que Davidson la había atormentado y abusado continuamente cuando era niña, algo que exacerbó la ya problemática vida hogareña que compartía con su madre controladora. Tonya finalmente no pudo soportarlo más. En 1986, cuando aún era una adolescente, se puso en contacto con la policía después de que el laxo y las amenazas de Davidson se volvieran demasiado para ella. Fue atrapado y pasó una breve temporada en la cárcel. Pero el dolor que infligió a Tonya nunca se disipó. Peor aún fue la respuesta de sus padres. En lugar de apoyarla por completo, Tonya afirmó que sus padres desestimaron o minimizaron el comportamiento de Davidson, diciéndole que no denunciara el incidente. Para una joven que ya luchaba por perseguir las aspiraciones olímpicas mientras existía en un hogar impredecible, este fue otro golpe devastador. Luego, en 1988, el desastre. Chris Davidson fue asesinado en un accidente de atropello y fuga, un caso sin resolver hasta el día de hoy. Para la mayoría de las familias, la pérdida sería catastrófica. Pero no para Tonya, cuyos sentimientos eran más complejos. En una entrevista de 1994, confesó que Davidson era la única persona que realmente odiaba y la única a la que no sentía que debiera ser perdonada. Esas frases dieron una idea de cuán profundas habían sido las heridas y cuánto había afectado el abuso a la forma en que lo percibía. Esta parte oscura de la vida de Tonya casi nunca se informa en relación con su historia de patinaje o el escándalo por el que ahora es infame, pero demuestra qué tipo de luchas personales tuvo mucho antes de que el mundo le prestara atención. El ataque que conmocionó al mundo. El 6 de enero de 1994 fue el día en que el patinaje artístico cambió para siempre. Solo un día antes del evento individual femenino en el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos, la campeona reinante Nancy Kerrigan fue brutalmente agredida después de completar una sesión de práctica en el Cubo Arena de Detroit. El ataque tuvo lugar en un corredor por lo demás silencioso, pero en cuestión de horas fue noticia de primera plana en todas partes. Mientras Nancy caminaba detrás de una cortina, un hombre misterioso se abalanzó repentinamente hacia ella. Su nombre era Shane Stan. Con un bastón telescópico de 21 pulgadas, balanceó ambas manos y golpeó a Nancy directamente encima de la rodilla derecha. Simple pero viciosa era la intención. Herirla lo suficientemente gravemente como para evitar que compitiera en los nacionales y, lo que es más importante, que compitiera en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. El instante fue atroz. Las cámaras captaron las secuelas. Nancy gritando de agonía, sosteniendo su pierna y pronunciando la escalofriante pregunta: ¿por qué yo? Esa cinta se transmitió incesantemente en la televisión, asombrando al mundo. Stan no estaba trabajando de forma independiente. Posteriormente admitió y se entregó al FBI el 14 de enero, una semana y media después del ataque. Los investigadores descubrieron que Stan y su tío, Derek Smith,
habían sido pagados para realizar el trabajo. ¿Quién los contrató? El exmarido de Tonya Harding, Jeff Galloway, y el supuesto guardaespaldas de Harding, Shah Eckhardt. Su intención era sacar a Carrion de la contienda para que Harding tuviera una mejor oportunidad de ganar. El ataque inicialmente se había llevado a cabo de manera deficiente. Stant había visitado inicialmente Massachusetts para localizar a Carrion, pero no pudo encontrarla. Negándose a ser derrotado, viajó más de 20 horas en autobús a Detroit, donde procedió a cometer el ataque. Aunque el golpe no fracturó la pierna de Newey, causó graves hematomas que la obligaron a abandonar el campeonato. No pudo defender su título en los Estados Unidos. Un resultado devastador para una de las estrellas más brillantes del deporte. Más tarde esa semana, el 8 de enero, Tonya Harding ganó el campeonato de Estados Unidos solo 2 días después de que Carrion resultara herida. Con Carrion fuera, Harding estaba en la cima. Las 2 mujeres finalmente fueron seleccionadas para representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. El asalto fue uno de los mayores escándalos deportivos de la historia, no solo por la brutalidad, sino también por la trama detrás de él. Un deporte marcado por la belleza y la elegancia se vio involucrado en el crimen, la traición y la atención mediática internacional. Para algunos, fue el momento en que los nombres de Tonya Harding y Nancy Carrion serían recordados para siempre, independientemente de lo divergentes que hubieran sido sus vidas anteriormente. Entrevistas, arrestos y negaciones. En los días inmediatamente posteriores al impactante ataque a Nancy Carrion, todos miraron a Tonya Harding y a las personas que la rodeaban. El 11 de enero de 1994, 5 días después del ataque, Harding tuvo una entrevista televisada con KONB en su ciudad natal de Portland, Oregón. Preguntada durante la entrevista por el reportero, la pregunta en la mente de todos: ¿podría alguien cercano a ella haber estado involucrado en la conspiración del ataque? Harding dudó y luego confesó: definitivamente he pensado en ello. Para aumentar la incomodidad del momento, estaba la presencia de Jeff Galloway, su exmarido, parado detrás de la cámara en su línea de visión para la entrevista. Tonya concluyó su declaración con palabras que sonaban tanto desafiantes como defensivas. Nadie controla mi vida más que yo. Si hay algo ahí dentro que no me gusta, voy a cambiarlo. Paralelamente, aseguró que Giacone había conversado con agentes del FBI en Detroit y Portland como parte de la investigación de AI. Al día siguiente, el 13 de enero, el escándalo se profundizó cuando la policía arrestó a Shawn Eckhardt, el guardaespaldas de Harding, y a Derek Smith, el tío de Shane Stant. Ambos hombres estaban directamente relacionados con el ataque. La historia que había aturdido a la comunidad de patinaje ahora se estaba convirtiendo en un caso criminal que se extendía desde Detroit hasta Portland. Para el 14 de enero, la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos, USFSA, consideró oportuno emitir un comunicado. Cuando se le preguntó si el arresto de Eckhardt afectaría la posición de Harding en el equipo olímpico, los funcionarios no hicieron ningún comentario más que: «Solo nos ocuparemos de los hechos». Harding aún no había sido acusada de nada, pero la sospecha sobre ella aumentaba diariamente. Harding y Gillooly contrataron abogados individuales, pero sus abogados hicieron todo lo posible para indicar que la pareja estaba cooperando con las autoridades. El 15 de enero, los dos incluso hicieron apariciones ante la prensa, aunque se negaron a responder preguntas específicas sobre el caso.
El abogado de Harding fue un paso más allá el 16 de enero, celebrando una conferencia de prensa donde leyó una declaración preparada. En ella, Harding negó cualquier complicidad en el complot contra Carrion. Más tarde esa noche, Tonya intentó volver a alguna forma de normalidad. Fue a la pista a practicar con sus entrenadores. Los reporteros la siguieron y aunque se tomó un tiempo para hablar con ellos, fue su patinaje lo que se robó el espectáculo por un instante. Durante toda la tormenta que la rodeaba, Harding todavía pudo realizar un triple axel, recordándoles a todos que en medio de la tormenta seguía siendo una de las mejores patinadoras del mundo. La confesión de Harding y la tormenta mediática. Con los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 acercándose, Tonya Harding estaba entrenando diariamente en la pista del Clackamas Town Center de Oregón. Pero estas ya no eran sesiones de entrenamiento rutinarias. En lugar de entrenadores y patinadores, decenas de miles de curiosos y docenas de periodistas se agolparon en el centro comercial para ver lo que haría. Era seguida por cámaras en todas partes, haciendo de su entrenamiento olímpico un espectáculo para todos. Luego, el 18 de enero de 1924, llegó el día más difícil de Harding hasta ahora. Harding y sus abogados se reunieron con el fiscal de distrito y el FBI para un interrogatorio. Lo que inicialmente fue una entrevista se convirtió en más de 10 horas. Harding inicialmente negó tener conocimiento de la conspiración contra Nancy Carrion. 8 horas después del interrogatorio, incluso su abogado leyó una declaración declarando que ella y su exmarido Jeff Gillooly estaban rompiendo. En esa declaración, Harding afirmó: «Sigo creyendo que Jeff es inocente de cualquier delito. No le deseo nada más que lo mejor, pero pronto la marea comenzó a cambiar». Según informes posteriores impresos en el Seattle Times, la historia de Harding comenzó a resquebrajarse bajo escrutinio. Después de horas de negaciones, un agente del FBI finalmente le informó que sabían que había mentido. Acorralada, Harding se quebró. Al final del interrogatorio confesó: «Espero que todos entiendan. Estoy hablando de alguien que realmente me importa. Ahora sé que Jeff está involucrado. Lo siento». Al día siguiente, el 19 de enero, Gillooly se entregó al FBI. Una semana después, el 27 de enero, surgieron informes de que ya había comenzado a cooperar con las autoridades y a proporcionar testimonios sobre la conspiración, posiblemente incriminando aún más a Harding. Al mismo tiempo, Harding intentó mantener una fachada valiente en público. Harding apareció en horario estelar con Diane Sawyer el 20 de enero, manteniendo que no había cometido ningún delito. Amigas como Stephanie Quantero, que estaba hospedando a Harding en ese momento, declararon que Tonya estaba traumatizada y le resultaba difícil creer que Jeff pudiera haberle sido infiel. Harding finalmente llevó a cabo su propia conferencia de prensa. Leyendo una declaración preparada, se disculpó porque Carrion había sido atacada y reiteró que admiraba a su competidora. Negó tener conocimiento sobre la conspiración de antemano, pero reconoció que no había informado del conocimiento que obtuvo después del ataque. Como ella dijo, no informar inmediatamente esta información no es un delito. Estrictamente hablando, en Oregón y en la mayoría de los estados, simplemente retener el conocimiento de un delito no estaba en contra de la ley. Pero en el tribunal de la opinión pública, la credibilidad de Harding estaba en ruinas. La tormenta mediática solo se hizo más grande. Para enero, el escándalo estaba en las portadas de Sports Illustrated, Newsweek y Time, con Harding y Carrion
representando al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Lillehammer. La historia no se trataba simplemente de patinaje, se había convertido en uno de los mayores espectáculos sensacionalistas de la década. Audiencias de culpabilidad y el camino a Noruega. A medida que avanzaba la investigación, surgía más y más información sobre el asalto a Nancy Carrion. El 1 de febrero de 1994, Jeff Gillooly, el exmarido de Tonya Harding, se declaró culpable de un acuerdo. Los fiscales le garantizaron una sentencia reducida a cambio de su testimonio contra el resto de los perpetradores. En julio de ese año, Gillooly recibió una sentencia de prisión de 2 años. Ante el juez, se disculpó públicamente con Nancy Carrion. Pero incluso él reconoció que su disculpa sonaba hueca. Gillooly no fue el único castigado. Shah Echard, el ex guardaespaldas de Harding, también se declaró culpable. Ambos se declararon culpables de extorsión. Al mismo tiempo, Shane Stand, la persona que realmente cometió el asalto, y su tío Derek Smith, quien proporcionó el vehículo de fuga y ayudó con las transferencias de dinero, se declararon culpables de conspiración de asalto en segundo grado. El juez en el caso, Donald Lehr, explicó cuán peligroso era este delito. Enfatizó que Carrion tuvo suerte. Podría haber resultado herida mucho más gravemente. Años después, Echard moriría en 2007, terminando un libro más en la complicada historia. Mientras los tribunales se ocupaban de los asaltantes, el mundo del patinaje también reaccionó. El 5 de febrero de 1994, la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos, USFSA, declaró que había motivos justos para sospechar que Harding había violado el Código Deportivo de Deportividad. Aunque había afirmado no haber sabido sobre la conspiración de antemano, sus propias transcripciones del FBI mostraron que no había informado lo que sabía después del ataque. Su silencio, junto con evidencia como registros telefónicos, relatos de testigos e incluso notas garabateadas sacadas del bote de basura del bar en Portland, hicieron que Harding fuera acusada formalmente de mentir. La USFSA sugirió una audiencia disciplinaria, pero la presidenta de la organización, Claire Ferguson, no suspendió inmediatamente a Harding. Si lo hubieran hecho, Harding probablemente habría demandado bajo la Ley de Deportes para Aficionados de 1978, lo que podría haber prolongado las cosas y aún así le habría permitido competir en los Juegos Olímpicos. En cambio, se le informó que tenía 30 días para responder a los cargos, lo que significaba que la saga duraría mucho más allá de la sala del tribunal. Al mismo tiempo, cada paso de Harding en Portland fue seguido por reporteros. El 7 de febrero, incluso fue fotografiada descalza corriendo por un estacionamiento, en un intento de evitar que remolcaran su automóvil estacionado ilegalmente. Una imagen que encabezó las noticias nacionales. Solo unos días después, el 10 de febrero, tuvo una entrevista con Connie Chung. Cuando se le preguntó sobre Gillooly, se cubrió, respondiendo: «Nunca hice nada para lastimar a Jeff. Si alguna vez hice algo, fue para defenderlo y protegerlo». Chung no había terminado allí. De hecho, reservó para viajar en el mismo vuelo que Harding a Noruega, saliendo hacia Oslo el 15 de febrero. Según su propio relato, Chung nunca habría viajado a Noruega si no hubiera habido escándalo. Compartiendo el hielo y enfrentando las consecuencias, los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer de 1994 en Noruega fueron algo que el patinaje artístico nunca había experimentado antes.
El 17 de febrero, semanas después del asalto que aturdió al mundo, Tonya Harding y Nancy Carrion una vez más se pararon en el mismo hielo, esta vez durante una sesión de práctica en el Hammer Olympic Amphitheater. El estadio estaba lleno con cerca de 400 miembros del personal de los medios, todos esperando para grabar el momento. El ganador de una medalla de oro olímpica, Scott Hamilton, describió posteriormente todo el episodio como más un evento sensacionalista que uno deportivo. Carrion hizo una declaración dramática ese día. Llevaba el mismo traje blanco que había usado cuando Shane Stant la atacó en Detroit. Los periodistas se dieron cuenta de inmediato y Carrion luego explicó que la decisión fue deliberada, diciendo que el humor le permitió recuperar el control del momento. Fue su muestra de fuerza, incluso en medio del circo de su vida. Tan pronto como comenzó la competencia, el mundo observó en sus pantallas de televisión. La transmisión del 23 de febrero del programa técnico femenino atrajo a una de las audiencias televisivas más grandes en la historia de Estados Unidos. Pero el resultado no fue el que Harding deseaba. El 25 de febrero, durante el patinaje libre, ocurrió una tragedia cuando uno de los cordones de sus patines se rompió. Aparentemente preocupada, interrumpió su actuación a mitad de camino y rogó a los jueces que le permitieran continuar. Ellos consintieron, pero el daño ya estaba hecho. Harding terminó octava. Carrion, que se había recuperado asombrosamente de su lesión, actuó magníficamente y se llevó la medalla de plata quedando muy cerca de Oksana Bai de Ucrania. Las cosas solo empeoraron para Harding después de Lillehammer. Se declaró culpable el 16 de marzo de 1994 en una sala del Tribunal de Portland de un cargo de delito grave de conspiración para obstruir el enjuiciamiento. Para ese momento, los investigadores habían rastreado llamadas telefónicas, cuentas ficticias y engaños que Harding le había hecho al FBI. Bajo su acuerdo de culpabilidad, escapó de la prisión, pero obtuvo 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $100,000. También se le ordenó reembolsar los honorarios legales y contribuir con $50,000 a Special Olympics Oregon. Lo peor para Harding, el acuerdo requería que renunciara como miembro de la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos, lo que la eliminaba de la elegibilidad para participar en eventos en el futuro. Para Tonya Harding, los Juegos Olímpicos debían ser su momento de redención. En cambio, se convirtieron en la plataforma para su propia destrucción, juicios, acusaciones y una prohibición de por vida. Después de la declaración de culpabilidad de Tonya Harding en marzo de 1994, la saga no estaba de ninguna manera completa. Aunque escapó de una sentencia de prisión, todavía sufrió monumentales repercusiones financieras y profesionales. En un esfuerzo por ayudar a pagar sus honorarios legales cada vez más costosos, el cofundador de Nike, Phil Knight, contribuyó con $25,000 y Harding también se embolsó aproximadamente $600,000 bajo los términos de un paquete de medios de Inside Edition. Su abogado, Robert Weaver, indicó que el acuerdo de culpabilidad era una noticia bienvenida, ya que la libraba de ir a la cárcel, pero persistía la incertidumbre sobre si le quedaba algún futuro en el patinaje. La Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos, USFSA, no estaba segura de si Harding fue parte del asalto antes del campeonato nacional y convocó una audiencia disciplinaria en junio. Incluso debatieron si despojarla de su título nacional de 1994.
El 21 de marzo las tensiones aumentaron cuando un gran jurado de Portland emitió una acusación formal después de 2 meses de investigación. El entrenador de Harding, el coreógrafo e incluso los conocidos de Sean Eckhart fueron algunos de los testigos. La acusación alegaba que había evidencia convincente de que Harding tenía conocimiento del complot desde una etapa temprana y podría haber utilizado fondos de la USFSA para ayudar a financiar el ataque. Sin embargo, debido a su acuerdo de culpabilidad del 16 de marzo, no fue acusada criminalmente nuevamente. Para junio, el destino de Harding en el patinaje artístico estaba casi determinado. El comité disciplinario de la USFSA se reunió durante 2 días maratónicos, analizando registros telefónicos, extractos bancarios, informes del FBI y las propias admisiones de culpabilidad de Harding. El 30 de junio, el presidente anunció su veredicto por preponderancia de la evidencia. Harding tenía conocimiento previo del asalto, aunque no cumplía con los estándares más altos de un tribunal penal. La evidencia civil fue suficiente para demostrar un claro desprecio por la imparcialidad, el buen espíritu deportivo y el comportamiento ético. Harding no se presentó a la audiencia. Weaver indicó más tarde que la decisión fue decepcionante, pero no inesperada. La pena, sin embargo, fue aplastante. Le quitaron su título de Campeonato de Estados Unidos de 1994 y se le prohibió permanentemente ingresar a cualquier evento de la US, ya sea como competidora o entrenadora. El veredicto selló efectivamente la carrera de Harding como competidora, aunque técnicamente podría haber competido en eventos profesionales. El escándalo la había vuelto intocable. Los promotores no deseaban que su nombre estuviera vinculado a sus eventos, y otros competidores la rechazaron. En una era en la que el patinaje artístico estaba alcanzando nuevas alturas de popularidad, Harding se encontró mirando desde afuera su futuro en el deporte anulado. Entrevistas posteriores y perspectivas cambiantes. Tonya Harding y Nancy Carrion todavía fueron cuestionadas sobre lo que había ocurrido en los años posteriores al escándalo. Justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, tanto Fox como CBS transmitieron especiales de televisión que relataban la historia. Harry Smith entrevistó a Harding en CBS y ella contó lo que les dijo en 1994, que no sabía nada sobre el complot para atacar a Carrion. Smith le preguntó a Carrion entonces qué sentía al respecto. Carrion hizo un gesto a las transcripciones del FBI de Harding de 1994 y declaró que pensaba que Tonya sabía más de lo que decía. Fox, mientras tanto, presentó su propio especial, Rompiendo el hielo. Las mujeres del 94 revisitadas con James Brown como anfitrión. Incluía entrevistas con Harding Carrion y Jeff Gillooly, quien había cambiado su apellido en este punto a Jeff Stone. Inesperadamente, Gillooly declaró que no estaba enojado porque Harding había escapado del tiempo en prisión y reconoció que su propia sentencia había sido justificada. Caracterizó la participación de Harding como limitada, pero agregó que probablemente todavía estaba plagada de sentimientos de culpa. El segmento más ampliamente discutido del especial fue una entrevista dual de Harding y Carrion. Ambas mujeres esperaban paz y felicidad en sus propias vidas. Carrion opinó que deseaba que Harding pudiera aprender una lección del pasado y ser feliz, mientras que Harding
estaba agradecida por la oportunidad de disculparse personalmente una vez más. Una década después, la historia de Harding regresó en su autobiografía de 2008, The Tanya Tapes. Según el libro, confesó que había querido acercarse al FBI en 1994, pero no lo hizo porque Gillooly supuestamente amenazó con matarla. También se presentó con una sorprendente alegación de que Gillooly y otros 2 hombres, no identificados, la atacaron a punta de pistola. Gillooly negó categóricamente el cargo, diciendo que era absurdo y totalmente ridículo. Deadspin entrevistó a Gillooly en 2013, todavía usando el nombre de Jeff Stone. Una vez más negó las acusaciones de asalto de Harding, pero reconoció que su estupidez había arruinado su carrera de patinaje. Declaró que se sentía culpable de que Harding se hubiera convertido en el blanco de tantas bromas y admitió que lo había tenido mucho más difícil que él después del escándalo. Sin embargo, continuó refiriéndose a ella como una gran patinadora. Para 2014, la conversación en torno al escándalo se había suavizado, al menos por parte de Carrion. En una entrevista con el presentador deportivo Bob Costas, dijo que había aceptado las disculpas pasadas de Harding. Carrion explicó que ambas ahora tenían sus propias familias y que era hora de seguir adelante. «Siempre le he deseado lo mejor a Tonya», dijo, y agregó que la vida debía centrarse en el presente en lugar de revivir viejas heridas. Vida después del patinaje. Una vez que terminó su carrera de patinaje, la vida de Tonya Harding también tomó algunos giros sorprendentes. En 1994, de repente se encontró una vez más en el ojo público, cuando un video casero de 1991 de ella y la Jeff Gillooly se hizo público. Imágenes de la cinta se mostraron en la televisión, y posteriormente los derechos de todo el video fueron comprados por Penthouse y puestos a disposición del público. Tanto Harding como Gillooly recibieron un pago por la venta, pero esto profundizó la controversia en su año ya problemático. El mismo año, Harding incursionó en el negocio del entretenimiento. Apareció como gerente en un evento de lucha libre profesional en Portland, donde se asoció con luchadores como Eddie Guerrero. También intentó formar una banda llamada Golden Blades, pero su única actuación fue desastrosa cuando fueron abucheados fuera del escenario. En 1994, incluso fue elegida para una película de acción llamada Breakaway, que se estrenó 2 años después, aunque no le trajo mucho éxito. A lo largo de los años, Harding apareció en programas de televisión como The Weakest Link y luego trabajó como comentarista en World's Dumbest en True TV. Además de los medios, Harding también tuvo trabajos tradicionales. Fue soldadora, pintora y dependienta de ventas de Sears, entre otras cosas. Más tarde hizo trabajos de pintura y cubiertas. En 2019, apareció en un comercial de televisión para Direct Auto Insurance. Su transición más inesperada fue al ring de boxeo. En 2002, boxeó contra Paula Jones en Celebrity Boxing y ganó. Un año después, se hizo profesional, pero perdió una pelea cerrada contra Samantha Browning. Harding tuvo 6 peleas en total después de esto, ganando 3 y perdiendo 3. Aunque su intento fue encomiable para algunos, la multitud no siempre fue amigable con ella. Los espectadores la abuchearon y vitorearon a sus oponentes. Su carrera profesional fue de corta duración después de varios años debido a su asma. A pesar de no descubrir el mismo nivel de éxito que tuvo cuando patinaba,
Harding continuó experimentando con diferentes caminos, mostrando perseverancia a través de cambios frecuentes. La historia de Tonya Harding es un torbellino de triunfos, escándalos y luchas personales. No solo fue conocida por su patinaje, sino también por las controversias que llegaron a definirla ante el público. Su viaje es un recordatorio de lo rápido que la fama puede cambiar, de la celebración a la crítica. Ámala o júzgala, una cosa es cierta. Tonya Harding siempre seguirá siendo inolvidable en el mundo del patinaje artístico, y más allá Kuashia. Si te gustó ver este video, no olvides darle un like y presionar el botón de suscribirte para obtener más historias como esta.